Y pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Industrias. Es un honor que ustedes siempre estén con nosotros y que participen en estas charlas virtuales o en este acompañamiento virtual que nosotros siempre tratamos de ofrecerles en diferentes temas. Yo sé que son de interés para ustedes y que obviamente pues también ustedes nos proponen temas porque quieren actualizarse o tienen dudas sobre algún proceso o algún tema en especial que se está desarrollando y entonces pues nosotros buscamos a los especialistas, usualmente siempre son empresas afiliadas que cuentan con personal de experiencia para ofrecerles a ustedes esta charla, la de hoy, que es sobre el ciclo de sostenibilidad. Sé que tienden a haber siempre muchas dudas al respecto o conocer si los procesos que están aplicando en sus organizaciones pues están funcionando y lo están haciendo bien. Entonces, hoy ya tenemos dos expositoras que van a estar con nosotros, que ya las tenemos aquí listas. Está Andrea y está Floeli. Ambas pues nos van a acompañar y van a estar compartiendo con nosotros esta charla y compartiendo la experiencia que ellas tienen. Aquí vamos a ver si ya, no sé si gustan, pueden ir compartiendo la presentación y ponemos la portada. Ahí ya la tenemos, perfecto. El ciclo estratégico de la sostenibilidad. Y pues les quiero presentar a las expositoras y les voy a contar un poquitito sobre ellas. Está Andrea, que ella es especialista en sostenibilidad y gestión de riesgo, tiene más de 10 años de experiencia y se ha destacado en proyectos de consultoría a nivel nacional e internacional en diversos sectores y con una amplia experiencia en la parte financiera. También ha facilitado cursos en el área de sostenibilidad en Costa Rica, en Centroamérica, en México, en el Caribe, y por su expertise, principalmente en el manejo de sistemas de gestión, se encuentra calificada por INTECO como auditora y en diferentes normas también asociadas a la sostenibilidad. Ella es máster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Nacional y también es profesional en gestión ambiental. Y también tenemos a Floreli, que también ella es especialista en sostenibilidad, tiene 13 años de experiencia liderando el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad. Durante su trayectoria, pues ha asesorado a más de 25 empresas del sector financiero, corporativo, de la industria de alimentos e insumos médicos, principalmente en el desarrollo de análisis de materialidad, planificación estratégica y publicación de reportes bajo la metodología GRI. Es comunicadora, tiene también una maestría en administración de empresas y una especialidad en responsabilidad social. Así que son ambas con gran experiencia y a nosotros pues siempre lo que nos interesa es que ustedes puedan aprovechar la experiencia de ambas para hacerles todas las consultas que consideren necesarias, para aclarar todas las dudas que requieran. Y además de esto, pues vamos a tener un caso de éxito que es con la empresa Automercado. Entonces también se va a estar sumando este caso para que ustedes también puedan compararlo y puedan entender también un poco mejor el proceso o ver qué están haciendo otras organizaciones que ustedes también podrían replicar. Siendo así, la charla, bueno, como les dije, se está evidentemente grabando. Nosotros, parte de lo que nosotros siempre cumplimos es compartirles a ustedes la grabación de esta charla una vez que finalice a los correos electrónicos que ustedes registraron cuando se inscribieron. Importante también, si ustedes tienen consultas, las pueden ir haciendo en el chat. Yo las voy a estar revisando junto con el equipo también de expositoras para ir aclarando las dudas una vez que ellas finalicen. Vamos a ver, aquí sigo aceptando a las personas. Muchísimas gracias por sumarse, los que se están sumando. Y bueno, Andrea, Floreli, bienvenidas, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en la Cámara de Industrias compartiendo estas experiencias que ustedes tienen y este gran conocimiento. Y pues les cedo la palabra para que puedan iniciar ya con la charla. Muchísimas gracias, Tatiana. Bienvenidos a todos, a los que se están sumando y los que estaban antes. Muy bienvenidos. Vamos a tener un espacio esta mañana para contarles un poco de cómo se implementa la sostenibilidad en las empresas. Nosotros somos EVO, somos una firma costarricense especializada 100% en sostenibilidad. Las tres socias tenemos mucha experiencia implementando, ya sea interno en la empresa o como consultoras, y realmente hemos visto de primera mano cómo la sostenibilidad transforma las organizaciones.
las hemos visto ser empresas más competitivas, generar nuevos clientes, nuevos negocios a partir de la sostenibilidad. Y bueno, básicamente ese se convirtió en nuestro propósito, llevar esta experiencia a cada vez más organizaciones, y parte de la forma en que lo hacemos es a través de estos espacios de capacitación donde tratamos de traducir las tendencias internacionales y la teoría en casos muy prácticos. Y bueno, queremos contarles también una excelente noticia, es que además de este webinar vamos a estarle dando a todas las empresas que se conecten hoy 1 hora de asesoría gratuita con alguna de nosotras para poder aplicar un diagnóstico sobre el ciclo estratégico de la sostenibilidad. Hoy vamos a ver las 5 fases del ciclo, se las vamos a explicar y posiblemente ustedes van a poder ubicar a su empresa con algunas características, pero si quieren profundizar en el tema, pueden escanear el código QR y ahí van a tener acceso a las agendas disponibles, los espacios que hemos puesto a disposición de ustedes para que puedan reservar un espacio con nosotros, y vamos a tener un diagnóstico mucho más específico, les vamos a hacer un entregable con el resultado de esa sesión. Entonces, bueno, los invitamos para los que quieran profundizar más los temas que vamos a ver hoy. Bueno, el tema que nos trae es el ciclo estratégico de la sostenibilidad. Básicamente, como les comentábamos, tanto a lo interno de las empresas como consultoras, hemos podido documentar 5 fases en que podemos caracterizar a las empresas en los diferentes momentos en que se encuentran interiorizando el concepto de sostenibilidad. Y bueno, queremos empezar primero por una nivelación de qué hablamos cuando decimos que una empresa es sostenible. Porque bueno, aquí tenemos empresas que están en diferentes niveles de madurez, entonces para hacer esa nivelación queremos utilizar este concepto que es del libro Net Positive de Paul Polman, que fue publicado apenas el año pasado, pero nos gusta muchísimo porque resume en 3 aspectos lo que caracteriza una empresa sostenible. Entonces, lo primero es que rompe el paradigma que teníamos de que las empresas, su único propósito, su propósito exclusivo es servir a sus accionistas, ¿verdad? Y generar la mayor rentabilidad para sus accionistas. Y ojo que no estamos pensando que ahora las empresas son una ONG y que van a dejar de pensar en la rentabilidad, sino que una empresa sostenible entiende que tiene que generar bienestar para todos sus públicos, que tiene que generar bienestar para sus empleados, que tiene que generar bienestar para sus clientes, para sus proveedores, para las comunidades con las que se relaciona, y que en el largo plazo eso también le va a generar rentabilidad y bienestar para sus accionistas. Pero que a diferencia de cuando ponemos al accionista en el centro, y que eso a veces nos pueda llevar a tomar decisiones que van en deterioro, por ejemplo, de los empleados, al poner a las partes interesadas más bien de primeras, tenemos un valor y una generación de riqueza que se mantiene en el tiempo. La segunda característica que nos habla Paul Polman es que conocemos y asumimos la responsabilidad por los impactos de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una empresa genera impactos positivos, por supuesto, genera empleo, paga impuestos, pero también puede afectar con sus productos y servicios y con sus operaciones, puede afectar al medio ambiente y puede afectar a las personas. Entonces, una empresa sostenible es la que hace este ejercicio interno de reflexión para poder entender cuáles son esos impactos y asume responsabilidad por ellos. Y por último, hay algunos impactos que son más grandes, que trascienden a las empresas. Por ejemplo, si una empresa descubre que su impacto tiene que ver con el sobreendeudamiento, tiene que ver con, qué sé yo, la huella de carbono, puede descubrir que no está sola en esto y que además poder abordar un reto tan grande, un reto que no es solamente de una empresa, sino que es un reto global, lo requiere hacer en alianzas. Entonces son alianzas que desarrollamos de forma profunda con otros actores para poder abordar estas temáticas. Entonces, bueno, con estos 3 puntos repasamos lo que es una empresa sostenible, y con el ciclo de la sostenibilidad entonces les vamos a contar qué hemos visto nosotras de cómo las empresas interiorizan este concepto. O sea, lo entienden, pero ya después cómo se come este concepto en el día a día de las empresas. Y para eso vamos a ver las 5 fases del ciclo de la sostenibilidad. Nos gustaría conocer un poco más de las personas que nos acompañan, entonces vamos a proyectar una pregunta sobre el perfil con el que ustedes más se identifican para que podamos responderlo, y también cuando vamos haciendo la exposición nuestros ejemplos estén mucho más pertinentes al perfil que ustedes tienen. Entonces, por favor, para que proyecten una pregunta, la respondan y podamos continuar con la presentación, y ahora sí, del ciclo estratégico de la sostenibilidad. Ya casi se las proyecto, permítame. Gracias, Tatiana. Perfecto, Tatiana, muchas gracias.
Bueno, buenos días. Realmente, como les mencionaba Florel, estamos muy contentos de compartir este espacio con cada uno de las personas participantes. Ya casi Tatiana les va a compartir la pregunta y la idea también es poder generar este espacio de interacción y de conexión con cada una de las personas participantes. Bueno, como Florel les comentaba, este modelo realmente es lo que refleja el ciclo estratégico de la sostenibilidad. Fue desarrollado pues, a través de nuestra experiencia y la teoría, ¿verdad?, que tenemos en acompañamiento de las empresas o organizaciones al atender, ¿verdad?, lo que es la evolución del tema de sostenibilidad relacionado al negocio, ¿verdad? Y hemos utilizado una analogía del desarrollo de una planta para poderlo ejemplificar como justamente un proceso de crecimiento, ¿verdad?, que desarrollan las empresas y las organizaciones al trabajar internamente con esta visión estratégica desde el negocio, porque justo lo podemos entender así como ese proceso de crecimiento. Esto no se puede trabajar de forma acelerada, ¿verdad?, sino que hay que irlo evolucionando constantemente y sin duda alguna trazar su propio camino, ¿verdad? Y en eso queremos ser enfáticas que nos traemos hoy estas fases específicas, pero que cada empresa o cada organización adapta el camino que quiere recorrer en términos de la sostenibilidad, y esto depende de una serie de elementos o de condiciones que vamos a estar abordando en cada una de las fases que vamos a abordar, a desarrollar. Jessica por ahí nos consulta que si vamos a compartir la información, la presentación. Sí, esta va a ser enviada después de que termine el evento. Entonces, como les estaba mencionando, cada empresa traza su propio camino, define también cuáles son esos elementos dependiendo del contexto donde opera, del sector, de las condiciones internas, de su visión estratégica, de temas de presupuestos y condiciones y demás. Entonces, como vemos, no hay una ruta específica, no hay un solo camino, sino que debemos construirlos. La implementación también de cada una de estas fases no es siempre consecutiva, o sea, no necesariamente tenemos que cerrar una fase para trabajar en otra, sino que en la experiencia y el cómo las empresas han trabajado estos temas a lo largo de estos años, nos permite evidenciar de que existen diferentes temas que abordan las empresas o organizaciones en términos ambientales, sociales y económicos, que las ubica en diferentes fases de este ciclo estratégico y que va avanzando dependiendo de sus condiciones. Un ejemplo de esto lo podemos mencionar en términos de que una empresa puede tener ya una trayectoria específica en términos ambientales, entonces quizás pueda encontrarse en una fase de cosechar, que ya vamos a abordar esta fase y entender qué condiciones o qué caracteriza una empresa en esta fase, pero en resumidas cuentas esto ya tiene resultados tangibles que puede comunicar, pero bien puede tener una fase inicial en el tema social, donde apenas está generando lo que son los primeros cimientos, entonces se encuentra en una fase de cultivar, donde está generando acciones para poder integrar los derechos humanos, la visión de inclusión, el aspecto de igualdad de género en la organización. Entonces, como vemos, es un proceso realmente dinámico y que lo importante es poder identificarnos como empresa en la fase en la que estamos y cuáles son esos retos y oportunidades que tenemos para abordar este tema, que sin duda alguna es un buen negocio a la hora de que lo integramos desde la visión estratégica de nuestra empresa. Entonces, ahora sí, ya teniendo un contexto muy general de qué es este ciclo estratégico y cómo está fundamentado, vamos a empezar a profundizar en las fases. Vamos a iniciar con la fase de cultivar y vamos a pensar en esta fase que una organización, ¿qué la caracteriza, verdad? O sea, ¿qué es lo que va a diferenciarla para poder decir, bueno, realmente estamos en esta fase inicial? Bueno, aquí es porque existe un interés de realizar acciones que puedan generar valor a la sociedad, al ambiente. Vemos lo importante de contribuir, ¿verdad?, a lo que es el desarrollo sostenible, atender una serie de retos mundiales que también se nos presentan en esta materia. Y existe una interrogante, bueno, pero ¿cuál va a ser este punto de partida, verdad? ¿Cuál va a ser esos puntos focales o iniciales para poder crear y construir esos cimientos, para poder hablar de
estamos generando acciones en materia de sostenibilidad. Aquí una empresa puede decir, bueno, ya estamos desarrollando algunos proyectos sociales, tenemos alguna vinculación con la comunidad o con proyectos internos para poder ser más eficientes, pero son acciones aisladas y que no están sistematizadas, ¿verdad? Parte también de los grandes retos que caracteriza a una empresa en esta etapa es justamente lo que es el involucramiento de su alta dirección, de su equipo de líderes estratégicos de la empresa y que puedan tener realmente claro cuál es el aporte que la sostenibilidad genera al negocio, ¿verdad? En esta fase todavía no existe un compromiso explícito, hay que desarrollar y crear ese compromiso. Y a la hora de que hablamos de compromiso, podemos decir, bueno, está integrado en nuestra visión, en nuestro propósito, o realmente es una política que queremos definir o establecer para poder decir, efectivamente, nosotros tenemos no solamente el compromiso de lograr nuestros objetivos estratégicos, sino también pensar en el bienestar de las personas que nos rodean, considerar a la sociedad y aspectos del medio donde estamos operando y que esto justamente nos permita atender esos retos mundiales a los que nos enfrentamos hoy en día. Un ejemplo muy rápido de esta fase lo podemos ver cuando tenemos un área específica que es la que empieza a hablar entre pasillos, con ciertos líderes, con el equipo gerencial, de que realmente hay que integrar aspectos sociales y ambientales a los propósitos de la organización. Entonces, en la experiencia que hemos tenido con otras empresas, muchas veces esto nace de un departamento, de un grupo de personas o incluso la visión de su gerente general. Hace poco trabajamos con una empresa que justamente la gerente lo entendía bien, pero no sabía cómo poderlo llevar a la práctica, ¿verdad? Y entonces, para esto les traemos hoy esta serie de elementos, ¿verdad? Que les va a pedir generar esas estrategias claves para que de cómo poder pasar de una fase de cultivar ya a generar acciones puntuales bajo un enfoque estratégico. Y estas son justo las estrategias que les queremos compartir. Bueno, entonces aquí es, me identifiqué en esta fase, ¿qué puedo hacer? Bueno, sabemos que por ahí anda la semilla de que queremos sembrar esto en la organización, de que hay que trabajarlo porque es importante, porque la competencia lo está haciendo, vemos que es un tema de requisitos legales que debemos de cumplir y demás. ¿Qué logramos? ¿Qué tenemos que hacer para crear estos cimientos? Bueno, es un proceso de evangelización, así también se le llama comúnmente en estos temas, de poder dar ese entendimiento del concepto integral de la sostenibilidad y el valor que esto realmente va a generar al negocio. Y esto lo logramos a través de procesos de capacitación, de crear esas competencias internas para que se cree una cultura interna bajo la visión integral de la sostenibilidad. Pero también es muy importante analizar los desafíos y las tendencias que tenemos en este tema, ¿verdad? O sea, saber a qué nos estamos enfrentando, qué son esos retos mundiales, cuáles son los retos del país, cuáles son los retos del sector que tenemos y cómo realmente tenemos que integrarlos a nuestro propósito, a nuestra visión de negocio, a nuestro plan estratégico, ¿verdad? Y bueno, y aquí es un punto de partida donde las empresas nos dicen, bueno, ¿y por dónde inicio? O sea, ¿qué puedo hacer aparte de las capacitaciones, ir formando? Porque sabemos que si es un tema cultural, esto va a llevar su tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿en qué etapa estoy? ¿Cuál es la realidad en la que me enfrento? Bueno, realice un diagnóstico, es lo que recomendamos. Un diagnóstico que le permita evidenciar en tiempo real, por decirlo así, tomar la fotografía de cuál es el momento en el que está su empresa con respecto a temas de sostenibilidad. Hablemoslo aquí integralmente, considerando aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza, ¿verdad? O sea, saber qué políticas tenemos, qué son esas brechas que tenemos que atender desde una perspectiva de roles o responsabilidades internos que tenemos que asignar, como les mencionábamos, nuestro compromiso explícito, qué es lo que realmente nos toca atender. ¿Y qué tenemos? Porque no siempre se parte de cero. Las empresas cuando ven este punto de partida dicen, bueno, pero es que no hacemos nada, ¿verdad? Y cuando ya realizamos este ejercicio de diagnóstico, identificamos que sí hay elementos que contribuyen o acciones que están contribuyendo a la sostenibilidad del negocio desde este punto de partida. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad va más allá de solamente elementos ambientales y sociales, sino tiene una relación también pues con nuestros clientes, nuestros consumidores en general, los proveedores, la comunidad y todos los elementos que integramos de valor para la empresa.
muy importante, y este punto no se nos puede ir de vista, que es impulsar el liderazgo empresarial sostenible. Necesitamos que nuestros líderes estratégicos, desde la alta gerencia, los mandos medios, el equipo gerencial, el equipo operativo, todas las personas que integran la organización conozcan cuál es su rol y su responsabilidad y cuál es su función también en el tema de integrar una estrategia y cuál también es el valor que ésta le va a brindar a sus procesos y sus actividades en el día a día. Pero bueno, queremos conocer también, en este momento le vamos a pedir a Tatiana que nos ayude a generar esta segunda pregunta que les tenemos para el día de hoy, para conocer cuáles elementos de sostenibilidad ha integrado ya su empresa. Y elementos podemos pensar que, bueno, hemos hecho capacitaciones, ya tenemos un equipo que está trabajando en el tema, tenemos un compromiso, una política, o por lo menos son temas que conversamos en los espacios de trabajo y que creemos y consideramos importantes de fortalecer. Un punto muy relevante, y antes de darle el paso a Floreli, las partes interesadas, ya vamos a ir viendo este punto, que es muy relevante en cada una de las fases, porque necesitamos saber y entender a quiénes tenemos a nuestro alrededor, quiénes son esos individuos o grupos de personas que se pueden ver afectados por la operación del negocio, pero también que pueden afectarnos directamente. Y entonces saber quiénes son y cuáles son sus necesidades e intereses también es un elemento básico para poder definir nuestra estrategia de sostenibilidad. Ahora sí, Florel, le doy el espacio para que continuemos a la siguiente fase. Ok, bueno, para los que se ubicaron en la fase de cultivar, no se frustren porque esta fase puede llevar años. Yo trabajé por más de 10 años adentro de una empresa y realmente lleva mucho tiempo lograr que a la alta dirección, como digo yo, le caiga la peseta, ¿verdad? De que este tema es importante y es estratégico. Ok, entonces llegamos a la parte de crecer. La segunda fase es cuando ya nuestro liderazgo entiende que este tema hay que trabajarlo, posiblemente porque tal vez los competidores van más adelantados y nos están dejando atrás, o ya nos lo están pidiendo algunos clientes, y entonces ya incluso en esta fase es muy normal que se cree un departamento o ya contraten una persona de sostenibilidad porque hay que trabajar en esto. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Cuál es el punto de dolor? Bueno, temas por trabajar, piensen, ¿verdad? En los problemas globales hay miles, pero podríamos trabajar en temas de pobreza, educación, poblaciones vulnerables, derechos humanos, agua, energía, carbono, o sea, los que quieran. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque cuando no tenemos una estrategia, que sería el segundo nivel, es ya como una forma reactiva de reaccionar o de trabajar la sostenibilidad. Nos van llegando proyectos y ahora certifiquémonos en esto, y ahora este cliente nos está pidiendo que tengamos una política de género, entonces corremos a hacer la política de género y estamos literalmente disparando para todo lado. Entonces puede ser muy abrumador porque ya tenemos en esta fase a los gerentes que entendieron que esto era importante, pero no tenemos una brújula o un norte de por dónde empezar. Literalmente es lo que nos dicen, bueno, ya sé que esto, pero ¿por dónde empiezo? Entonces aquí lo más importante o la estrategia ganadora para poderlo llevar al otro nivel es tener un análisis de materialidad o un análisis de impactos. Podríamos tener un webinar para hablar solamente del análisis de materialidad. Sin embargo, en sencillo, un análisis de materialidad o una priorización de impactos es cuando yo defino cuáles de todos los temas que podría trabajar realmente están relacionados a un impacto de mis actividades, es decir, yo estoy, como les decía antes, tal vez deteriorando la calidad de vida de las personas o del medio ambiente por la forma en que estoy haciendo mis negocios, pero también tenemos que pensar en la perspectiva de riesgos, es decir, cuáles de esos temas, si yo no los trabajo, podrían afectar mi negocio en el mediano o en el largo plazo. Es decir, esta importancia, esta priorización se da desde dos puntos de vista. Cuánto afecto yo a los demás, pero también cuánto en riesgo pongo mi negocio. Y cuando excelente, ya tenemos aquí la pregunta del perfil, entonces ahí para que la contesten y para que podamos irles dando ejemplos más pertinentes a su perfil. Entonces les decía, por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy, muy sencillo. Ustedes son una industria y parte de su proceso productivo requiere el consumo de agua, un consumo intensivo de agua. Bueno, ahí sabemos
que definitivamente tiene un impacto ambiental significativo, que es la disponibilidad del agua y cómo mi consumo podría afectar la disponibilidad para las comunidades aledañas. Entonces, ahí de fijo tengo un impacto significativo. Pero si yo no trabajo ese tema, eso además se puede convertir en un riesgo en mi operación, porque ya el agua también es una materia prima dentro de mi proceso. Entonces, si no hay disponibilidad del agua, o por ejemplo, si las comunidades me están haciendo un reclamo por el consumo de agua, eso literalmente me podría parar la operación o podría limitar mi capacidad de crecimiento. Entonces, un análisis de materialidad o una priorización de impactos, como lo quieran llamar, lo que nos permite es identificar esos temas. Y ahora sí, esto es una brújula que nos marca la cancha para decir en qué trabajamos y en qué no. Y lamentablemente muchas cosas hay que decirles que no. Cuando llegan las solicitudes de la comunidad para apoyar X o Y cosas, no, es que tenemos la materialidad y en esto es lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, una vez que tenemos esos temas bien claros, lo que sigue es establecer esa estrategia. Y esto, básicamente una estrategia como cualquier otra, es definir para cada uno de los temas a dónde quiero llegar. Ok, descubrí que un tema material para mí o un tema prioritario es el tema de género. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero certificar o quiero lograr que un 50% de mi planilla sean mujeres o quiero establecer una estrategia para ayudarles en el cuidado porque eso es lo que identifiqué donde está mi oportunidad? O sea, ya la estrategia es poner en blanco y negro hasta dónde quiero llegar. Y muy importante definir, por supuesto, los indicadores que me van a permitir ir midiendo cómo voy avanzando en esa estrategia. Cuando están más avanzadas las organizaciones, incluso aquí recomendamos que esa estrategia la delineemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es esta agenda global que se estableció en el 2015 por la ONU, donde nos da claramente dónde debería estar las prioridades a nivel global. Entonces, no es que tenemos que correr todos a hacer lo que nos dicen los ODS, sino poder alinear nuestras estrategias, cómo contribuyen a estos Objetivos de Desarrollo globales. Bueno, entonces, vean que realmente esta fase es un parteaguas porque es cuando ya la organización tiene clarísima su estrategia. Y esto lo hemos visto en empresas muy grandes que tienen su estrategia y la mandan a diseñar y ya la ubican vamos a ver, aquí me salió un pop-up. Es el resultado de la pregunta, ok. Buenísimo, tenemos la mayoría encargados de sostenibilidad, entonces ahí vamos a poder hablar mucho de su experiencia en lo interno de las empresas, consultores, por supuesto, colegas, estudiantes, y los líderes y los gerentes, donde también van a poder ubicar cuál es esa posición desde la alta dirección de sus empresas. Ok, entonces les estaba comentando que podríamos decir que ya este es un punto en que uno dice, lo logré, o sea, ya mi empresa tiene una estrategia de sostenibilidad, pero vean que esto es apenas la segunda fase, porque ahora sí, esta estrategia hay que ponerla a trabajar. Entonces, vamos a ver en las siguientes fases cómo hacer que esta estrategia se convierta en una realidad y, pues, como siempre, el dilema de la implementación. ¿Cómo hacemos para que esos compromisos que logramos puedan convertirse ya en logros? Bueno, y justo esos retos que menciona Floreli en la implementación es lo que empezamos a vivir en la fase de nutrir, ¿verdad? Y aquí, como les mencionábamos, contamos con una estrategia, ¿verdad? Que además está alineada a nuestro negocio, la misma nos permite atender pues, los riesgos y oportunidades en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Ya hay un compromiso también a nivel organizacional de nuestros líderes estratégicos de cómo esto tiene que trabajarse y alinearse pues en los diferentes niveles de la organización o procesos. Hay una visión clara de cuál es este punto para poder realmente decir somos una empresa que integra estos compromisos en materia de sostenibilidad. Se ha definido objetivos, metas e indicadores que incluso son monitoreados a través de algún proceso que haya desarrollado la misma organización para poder ir midiendo el desempeño. Muy bien, vemos que por aquí ya tenemos la pregunta número 2. Ahí les agradecemos su participación para poder identificar si ya ustedes como empresas o organizaciones han integrado elementos de sostenibilidad en la estrategia de negocio. Con estas dos primeras fases ya les hemos hablado y compartido un poquito de qué tipos de elementos son los que podemos integrar y que son claves para esta. Muy bien, excelente. Entonces, como les mencionaba, en esta fase directamente ya existe una visión, ya hay un rumbo, ya hay un camino que estamos marcando, ¿verdad?
Y además podemos tener incluso ese enfoque preventivo como empresa que nos permite estar preparados ante situaciones que se pueden activar y que pueden representar pues algún riesgo, ¿verdad? Pues para el negocio o para las partes interesadas que estamos generando. Entonces, aquí, ¿qué es el punto clave o cuál es ese punto de dolor o retos en los que se enfrenta una empresa en esta empresa? Bueno, nos damos cuenta que lo que establecimos en la estrategia realmente supera un poco la capacidad interna o es muy ambiciosa desde una perspectiva del logro de objetivos y metas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Que empresas realmente hacen público su compromiso y dicen, bueno, para el año 2050, por ejemplo, queremos reducir nuestras emisiones de carbono en un 40%. Y además, no solo las nuestras, sino las de nuestros proveedores, ¿verdad? Entonces ya hay una ruta, ya hay un objetivo planteado e incluso un plan del cómo hacerlo, ¿verdad? Pero, ok, muy bien, vamos a ver, por aquí tenemos el resultado. El 82% de las empresas o organizaciones ya tienen elementos de sostenibilidad integrados. Muy bien, ya hay un camino recorrido, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias por la participación. Entonces les mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas limitantes? Bueno, están enfocadas en términos de capacidad, de recursos o competencias necesarias para hacer realidad, llevar a la práctica lo que hemos definido en nuestra estrategia y poder evidenciar que tenemos un cumplimiento de esos objetivos y metas que nos hemos planteado. Por otro lado, se desconoce también cuál es el verdadero impacto de los proyectos o acciones que ya hemos implementado como empresa, ¿verdad? Y además, cómo podemos integrar requisitos ambientales y sociales para la evaluación de estos proyectos o de todos los proyectos que ingresan a nuestra empresa o que tenemos dentro de nuestra estrategia para poder dar este componente y visión de la sostenibilidad. Y además, otro reto que es relevante en este punto de partida es cómo integramos a nuestra cadena de suministro en estos temas. O sea, somos conscientes de que ya definimos cuáles son nuestros impactos, nuestros riesgos, cómo los tenemos que atender, tenemos una ruta enmarcada, pero bueno, hay además un nivel adicional que tenemos que ir pensando para trabajar, que son los impactos y riesgos que se pueden generar en nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, una empresa del sector de alimentos con la que trabajamos se da cuenta de esto, ¿verdad? Tengo una estrategia, ahí va caminando, hay un equipo estratégico, nuestra alta gerencia cree en estos temas, pero bueno, sentimos una limitante de que los proyectos que queremos concretar realmente den los resultados que estamos esperando, que definimos, pero además vemos un punto ahí común que es la atención integral del riesgo, también considerando nuestra cadena de valor directamente. Entonces, es parte de estos retos de nutrir, ¿verdad? O sea, aquí ya estamos generando resultados, pero que no van a la misma velocidad que pensamos. Bueno, ahora sí, ¿qué elementos podemos considerar o qué estrategias podemos hacer para poder realmente demostrar que este impacto va acorde a lo que estamos esperando? Un punto que es muy relevante es analizar la estrategia periódicamente. La estrategia no es estática, hay que evaluar las condiciones en las que estamos trabajando. Hay que analizar nuestro entorno, hay que analizar internamente cuál es la visión del negocio, cuáles son los retos nuevamente a los que nos estamos enfrentando como tal y cómo podemos mejorar esto, ¿verdad? Usualmente hay empresas o organizaciones que trabajan bajo un enfoque de mejora continua, ¿verdad? Porque buscan no solamente ser más eficientes, generar valor a la empresa y a las partes interesadas, sino poder tener un proceso de evaluación constante. Entonces, una de las herramientas que usan para este fin son los sistemas de gestión, donde realmente se ponen a prueba bajo normativas internacionales o estándares que han definido o establecido para poder medir la gestión o la operación o las actividades y la propia estrategia en términos de sostenibilidad. Entonces los sistemas de gestión aportan mucho. Cuando una empresa tiene este foco de atención, integra estos elementos, ve que los resultados son bastante positivos porque además el tema integralmente va permeando en toda la organización y todos los niveles. Y permite también ir desarrollando proyectos estratégicos, medir el impacto que estamos generando y poder evidenciar este valor
que estamos dando pues a la sociedad, al ambiente y al negocio directamente. Entonces esta fase de nutrir, aquí sí directamente lo que ocupamos es que todo lo que hemos planificado pueda ir generando, ¿verdad? Esos frutos, crear esos cimientos y poder proyectar también los resultados que estamos definiendo y que para esto Levi nos va a hablar en la siguiente etapa de cosechar. Bueno, cosechar es una etapa lindísima a la que todas las empresas queremos llegar, que es, por supuesto, cosechar el fruto del trabajo que hemos venido haciendo, de un trabajo, ¿verdad?, sostenido en el tiempo, un trabajo sólido y ordenado que hemos venido haciendo en sostenibilidad. Y posiblemente el punto de dolor que encontramos acá es que a veces nuestros clientes nos dicen, bueno, por ejemplo, en industria que tienen operaciones con clientes internacionales, es que nos están pidiendo llenar un formulario y tiene temas de sostenibilidad. Participamos en una licitación y hay que llenar algo de sostenibilidad. En redes sociales queremos publicar los esfuerzos que estamos haciendo en temas ambientales. Pero aquí es como ese dilema entre la comunicación y la sostenibilidad y cómo aprovechamos, porque realmente hemos visto que un beneficio de la sostenibilidad es la reputación, eso no lo podemos omitir, pero para eso tenemos que tener acción y comunicación para que realmente esto pues, se convierta en una buena reputación. Entonces, ¿qué encontramos acá? Bueno, mucha dispersión en la comunicación, alguna comunicación un poco ligera o superficial sobre la sostenibilidad. La organización, a pesar de que tiene indicadores, no logra llevar la comunicación a ese nivel en que pueda ser un mensaje más sólido, más basado en data. Y como les decía, también muchas necesidades de estar comunicando mensajes que terminan haciendo un reproceso, ¿verdad? Porque tenemos que estar haciendo el informe de bandera azul o el informe de carbono y el informe para la licitación y para el banco que nos va a fondear, etcétera. Entonces, bueno, aquí una de las principales estrategias que encontramos es los reportes de sostenibilidad, ¿verdad?, que además es una de mis áreas de expertise. Entonces he visto cómo quieren usar los reportes de sostenibilidad en niveles muy tempranos. ¿Qué nos pasa? Bueno, que a veces nos dicen, es que quiero hacer un reporte de sostenibilidad y además lo quiero hacer con metodología GRI. Y cuando vamos a ver la organización, están en la fase apenas empezando en la fase de crecer o de cultivar. Es decir, apenas se están dando cuenta de que la sostenibilidad es importante y lo que tienen son un montón de acciones desarticuladas. Por definición, un reporte de sostenibilidad, y sobre todo si es con una metodología como GRI o como SASB, lo que nos da es una rendición de cuentas de cómo estuvo mi estrategia, cómo estuvo el desempeño de mi estrategia. Pero yo tengo un compromiso, establecí mis temas materiales, definí hasta dónde voy a llegar como empresa, y el reporte es una rendición de cuentas a mis partes interesadas de qué logré. Si nosotros hacemos un reporte en las etapas más tempranas, bueno, lo que estamos haciendo es una memoria de sostenibilidad, lo cual también está bien, pero es una recapitulación de diferentes acciones. El reporte lo que me permite es estructurar en un solo documento ese camino que llevo avanzado. Y es lindísimo de ver, porque al igual que a nivel personal es cuando usted vuelve a ver atrás en un año y dice, wow, logré todo esto, lo documenté y logré todo esto. ¿Qué pasa con los reportes? Bueno, a pesar de que es la fase número 4, la de comunicar y la de pues, sistematizar todos esos logros, no podemos llegar aquí apenas a preguntarnos cómo vamos a medir nuestra estrategia. Entonces recuerden que cuando les hablamos de crecer y estructurar una estrategia, les hablamos de los indicadores, es decir, desde las primeras fases tenemos que empezar a recopilar todo lo que hacemos, así sea que estamos haciendo una donación de, no sé, de útiles escolares. Pensemos, bueno, ¿a cuántas personas beneficié? ¿Cuántas de esas eran mujeres jefas de hogar? ¿Cuál fue la inversión que hice? Desde las acciones más simples tenemos que empezar a registrarlas y eso nos va a facilitar que cuando lleguemos a la fase de cosechar estemos listos para hacer una comunicación, como les decía, sólida, basada en datos. De nuevo, no significa que vamos a comunicar hasta este momento, ¿verdad? Vamos a comunicar desde el inicio, pero vamos a comunicar a partir de las acciones que venimos realizando, porque si no lo que vamos a tener es un riesgo reputacional, ¿verdad? De estar diciendo todo lo que hacemos y tal vez no hemos atendido impactos que son mucho más graves de nuestra operación.
Otra cosa que nos encontramos en cosechar es que las estrategias ya muy consolidadas, ¿verdad? Que tienen mucho tiempo, se sienten un poco estancadas, ¿verdad? A veces nos dicen los clientes, es que, bueno, mi programa ha sido un programa líder por los últimos 10 años, pero ya siento como que mi estrategia se me quedó pegada ahí y que ya no es suficiente. Entonces, otra estrategia muy importante en la de cosechar, que no está relacionada con comunicación, son las auditorías. Las auditorías nos permiten evaluar el trabajo que yo estoy haciendo bajo estándares o normas internacionales. Entonces, ya cuando yo me audito, eh, mi estrategia en general o algún tema particular, como les decía, el de carbono, salud ocupacional, por ejemplo, me permite ver cuáles son las brechas que tengo respecto a las mejores prácticas de la industria. Entonces ahí puedo encontrar oportunidades de mejora, incluso para estrategias que ya tengan mucho tiempo en el mercado o que ya tengan mucho tiempo de estarse implementando. Entonces, de nuevo, cosechar es este momento en que podemos decir, vamos a contarle al mundo a través de un reporte, a través de indicadores, lo que hemos logrado. Eso se construye desde la fase 1 e incluso si ustedes están empezando, esto no es solo una recomendación para empresas grandes que pueden hacer su reporte y hasta hacer un evento para presentarlo, como sabemos que hay muchas empresas que lo hacen. No importa que lo hagan en un Word con todos los indicadores que llevan, pero empiecen a medir sus acciones, porque eso les va a permitir ver para atrás, ver la evolución, ver la madurez y ver también la inversión que hacen, porque entre iniciativas e iniciativas muchas organizaciones invierten más de lo que piensan y a través de estos indicadores de resultados pueden decir, bueno, toda esta inversión la necesito, o sea, cuando necesito atender un impacto, qué sé yo, que es mucho más urgente, por ejemplo, con mis colaboradores, ¿de dónde saco el recurso? Bueno, me puedo dar cuenta que tal vez todas esas iniciativas que estoy haciendo dispersas también me implican una gran inversión y lo que puedo hacer es redireccionar los recursos. Entonces, bueno, en cosechar hay también muchas herramientas disponibles de cómo hacer rendición de cuentas, pero sobre todo más que un documento es la disciplina de medir y de comunicar de forma transparente lo que he logrado. Muy bien, ya vemos que vamos justamente para ir cerrando este ciclo y estas fases. En el abordaje de la sesión del día de hoy vamos a hablar ya de la fase de polinizar, ¿verdad? Y como mencionaba Florel y Yana, en la fase anterior de cosechar ya podemos generar comunicaciones directas, ¿verdad? Y contundentes de cuáles son esos logros, esos compromisos que hemos adquirido, ¿verdad? Pero eso no llega hasta ahí, ¿verdad? Nuevamente necesitamos de ir generando también valor hacia lo externo, ¿verdad? Y en esta fase de polinizar es justo lo que caracteriza a una empresa, ¿verdad? Ya aquí somos una empresa reconocida como líder en la gestión de la sostenibilidad, sea desde un punto de partida integral, o sea, que tenemos una estrategia consolidada y que atendemos todos nuestros riesgos e impactos, los prioritarios en términos ambientales, sociales y de gobernanza, o que somos un líder en un tema en específico, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes podrán identificar, bueno, en el sector que yo me enfoco, un líder, una empresa líder en temas ambientales es esta que está acá, porque además ha traído una trayectoria de varios años, donde ha venido abordando lo que es unos diferentes elementos, acciones que les ha permitido madurar en este tema y además posicionarse. Y además es un ejemplo para el resto de empresas del sector para aplicar o replicar buenas prácticas. Aquí, ya como equipo de trabajo que estamos liderando este tema, nos sentimos empoderados, contamos con la experiencia, trayectoria y la capacidad técnica para poder implementar los proyectos y lo que es nuestros planes de trabajo que hemos definido en nuestra estrategia. Hacemos medición del impacto y de los beneficios que el negocio generan. Aquí es como el punto en que nos encontramos y decimos, o la alta gerencia incluso lo proyecta, dice, realmente la sostenibilidad es un buen negocio, ¿verdad? Eso ya lo empezó a detectar, por ejemplo, desde una fase de nutrir y de cosechar, pero en la fase de polinizar, dice, efectivamente ya podemos tangibilizar ese espacio de beneficios que el negocio está generando, pues no solamente el logro de nuestros objetivos comerciales, por ejemplo, sino también desde una óptica
de la sociedad y el medio donde operamos. Y además las partes interesadas así lo perciben, ¿verdad? O sea, con los elementos de rendición de cuentas, la transparencia, la ética y demás, nosotros podemos posicionarnos a ese nivel. El equipo gerencial ya aquí es embajador del tema, como les mencionábamos, y es muy gratificante también nosotras desde la posición que hemos trabajado, por ejemplo, en empresas liderando estos temas o siendo parte de equipos de trabajo que trabajan esto o acompañando a las empresas que tienen esta visión, ya su equipo gerencial tiene esta visión de embajadores, ¿verdad? De poder decir, bueno, esto necesitamos que todo el resto de empresas, organizaciones lo trabajen, necesitamos involucrar a los diferentes sectores y actores de la sociedad para que realmente el impacto pueda ir más allá. ¿Cuáles son esos puntos de dolor que se enfrenta una empresa en esta fase de polinizar? Bueno, darse cuenta que hay temas o hay impactos sectoriales que no puede resolver individualmente, ¿verdad? Y esto es claro, ¿verdad? No todo nos corresponde a nosotros como empresa atender o no tenemos la obligación directamente de atenderlos de una manera individual, porque además no vamos a lograr el objetivo. Y aquí podemos ver un ejemplo de temas que las empresas trabajan. Por ejemplo, el tema de pobreza o pobreza multidimensional que analiza en su población de colaboradores. Bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? O sea, es una realidad que nosotros podemos acompañarle como organización de poder cerrar esas brechas, ¿verdad? Pero no es algo que podamos atender solos. Necesitamos, número uno, involucrar a nuestros colaboradores, pero también articular todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué beneficios podemos tener del Estado? ¿Qué beneficios podemos tener de acompañamiento de pares, por ejemplo, entre el mismo sector o de otros sectores? Por ejemplo, en temas de educación financiera. Bueno, el sector financiero da una gama, una oferta de acompañamiento en estos temas. Podemos crear una alianza para poder atender esto en conjunto y atacar uno de los puntos de partida que pueden activar temas de pobreza en las personas. Bueno, como ven, esto es el poder generar alianzas estratégicas, ¿verdad? Y poder incluir positivamente también a nuestra cadena de suministros e involucrarlas dentro de estos procesos. ¿Para qué? Para poder también demostrar que estamos atendiendo no solo los impactos directos que generamos como empresas, sino también los que se derivan de nuestra cadena de valor y poder demostrar así, ¿verdad? Y que eso es uno también de los retos importantes que hay, cumplimiento en términos integrales de nuestra operación, de nuestros productos, nuestros servicios, proyectos o programas. Entonces, ¿qué estrategias podemos desarrollar para poder fortalecer nuestra estrategia en esta fase de polinizar? Desarrollar un programa de responsabilidad extendida, nuevamente con el enfoque en la cadena de valor o cadena de suministro, para poder involucrarlos dentro de este proceso. Generar acciones de relacionamiento, o sea, no basta con solamente decirles, vea, usted tiene que cumplirme con esta serie de requisitos, ¿verdad? Sino que también debe de considerar lo que son herramientas o formarlos y acompañarlos en el proceso de gestión y la construcción de alianzas, ¿verdad? Que le permita atender los impactos y generar valor realmente en la sociedad donde opera. Entonces, con esto cerramos las 5 fases, ¿verdad? Como les mencionábamos, no necesariamente tenemos que terminar una fase para entrar en otra, ¿verdad? Podemos hacerlo integralmente, ir trabajando y evolucionando los diferentes temas, pero sí es muy importante y relevante entender dónde estamos, cuál es la fotografía del momento para poderlo abordar. Y para esto les queremos invitar nuevamente a que puedan escanear el código QR y poder descubrir juntos, les invitamos, en qué paso está su empresa y poder ayudarles a enfocarse en cuáles son esas brechas, oportunidades o qué aspectos de mejora podemos integrar para que nuestra estrategia de sostenibilidad se pueda definir o establecer nuestro compromiso, o si ya tenemos una estrategia, que ésta pueda evolucionar y así poder tener resultados ya en una fase de cosechar y de nutrir directamente. Muy bien, Floreli, no sé si vos querés aportar algo más para ir abordando ya este cierre de las 5 fases. Sí, bueno, vamos a aprovechar para contestar algunas de las preguntas que están en el chat, muy relacionadas con la fase de cosechar. La primera que nos ponen es si este reporte aportaría algo en las fases de diagnóstico.
muy importante, esto es un ciclo, ¿verdad? Entonces, lógicamente la fase de cultivar, de capacitaciones, la fase de revisar nuestra estrategia, nuestros temas materiales, hay que hacerla con cierta periodicidad, ¿verdad? Al igual que una planificación estratégica. Entonces, definitivamente el reporte termina siendo un insumo para el diagnóstico. Y de hecho, así es porque en el reporte nosotros recopilamos indicadores y cuando se hace con un estándar, les voy a dar un ejemplo como les mencionaba ahora. Puede ser que la empresa tenga un compromiso en relación con el tema de género. Y entonces el estándar nos dice que tenemos que reportar la cantidad de hombres y mujeres que hay, que este es un indicador que a las empresas les encanta, decir que tienen el 50% de su planilla son mujeres, pero el estándar nos dice que tenemos que reportarlo por categoría laboral. Entonces vamos viendo que la cantidad de mujeres se va reduciendo conforme vamos subiendo en la escala de la jerarquía, ¿verdad? Entonces tenemos un 50% de mujeres, pero si sacamos el total, pero vemos que de ese 50% la mayoría están en puestos operativos, en puestos administrativos, ya cuando vamos en gerentes son cada vez menos y tal vez no tenemos ninguna dirección o por supuesto que el CEO en la mayoría de los casos es un hombre. Entonces, el reporte, y de hecho uno de los principios de la reportería es el equilibrio, que tenemos que presentar tanto lo que salió bien como lo que no salió bien. El reporte también a veces nos refleja brechas que no estamos viendo, incluso en términos ambientales, ¿verdad? Pensamos que hemos hecho un montón de iniciativas y cuando llevamos el reporte, el consumo de algún recurso respecto al año anterior, o cuando tenemos que reportar, por ejemplo, los indicadores de salud y seguridad ocupacional también, por dar algún ejemplo muy relacionado con la industria. Sí, definitivamente el reporte nos da insumos para entrar en la fase de diagnóstico y decir, bueno, este es un tema material, es un tema relevante y no lo tenemos tan maduro. O tal vez la estrategia que estamos usando no nos está dando los resultados que tenemos. Ok, otra pregunta es que si tenemos algún formulario base o guía para poder registrar los proyectos y que con eso sea más fluido y concreto la parte de comunicación, o sea, ejemplos de indicadores. Bueno, les voy a decir que el estándar más utilizado a nivel global, que es el GRI, todos sus estándares son gratuitos, los pueden descargar de la página y ahí tenemos guías muy específicas de, por ejemplo, cómo se reporta, qué sé yo, el tema de capacitación, agua, emisiones, residuos sólidos, ¿verdad? Hay un estándar que es bastante claro sobre cada uno de esos temas. Pero bueno, puede ser que ustedes no se sientan listos para reportar con GRI o para revisar GRI como una referencia. Entonces, mi recomendación más sencilla sería que revisen los reportes de las empresas que son líderes en su industria. Si ustedes están en el sector, qué sé yo, financiero, entonces ustedes revisan cuáles son estas empresas que van mucho más adelante que ustedes y los reportes de sostenibilidad normalmente son públicos. Entonces, los pueden revisar y pueden ahí obtener ideas de cómo están reportando esas otras empresas y cuáles son los indicadores que regularmente se utilizan, ¿verdad? En el caso de los proyectos, sobre todo los proyectos sociales, depende mucho de la naturaleza del proyecto, pero les recomendaría muchísimo tratar de moverse hacia indicadores de impacto, ¿verdad? Donde no solo midamos la cantidad de personas, la cantidad de inversión, sino si podemos registrar cambios que se hayan dado en esa población, pues es lo ideal, que empecemos a identificar esos indicadores donde se vea un cambio real. Y bueno, por otra parte, nos están preguntando si tenemos algún cuestionario o propuesta para generar un diagnóstico inicial. Bueno, está ahí la opción de que escaneen el código y hagan una cita con nosotros. Hay un diagnóstico de 20 preguntas que hemos diseñado para poderles dar un entregable de esa sesión con estas 5 fases. Y bueno, hay otras herramientas. Sé que la Alianza Empresarial para el Desarrollo, AED, tiene para las pymes de forma gratuita también disponible Indicarse Pyme, que es un diagnóstico inicial que se hace basado en la ISO 26000. Y bueno, hay otras herramientas y bueno, en la sesión de diagnóstico les podríamos orientar, depende de su sector, con cuáles otras herramientas podrían generar este diagnóstico o esta revisión inicial de en qué estado está su empresa. Bueno,
si no hay más preguntas, vamos a pasar a la parte del conversatorio. Para nosotras es muy importante que esto no se quede en la teoría, sino que realmente lo podamos llevar a cómo se ve ya implementado en una empresa. Y tenemos el honor de poder ver hoy el ejemplo de Automercado, que ha sido una empresa líder en este tema a nivel global. Entonces, le voy a dar la palabra a Jamie, que es una de las socias de EVO. Jamie es profesional en dirección de empresas y está especializada en sostenibilidad y economía circular. Cuenta con 10 años de experiencia en consultoría, diseño de estrategias y gestión de proyectos socioambientales en diferentes industrias y tiene un fuerte enfoque en apoyo a emprendimientos y proyectos sociales en más de 23 cantones del país. Yo digo que ella es como nuestra ala más financiera económica de EVO, porque además se ha desempeñado no solo en sostenibilidad, sino también con cargos de dirección financiera, dirección ejecutiva y de gestión de proyectos. Entonces, le doy la palabra a Jamie, a Silvia, para que nos cuenten un poco de cómo se ve ya esto implementado en la vida real. Perfecto, muchísimas gracias, Floreli. Muchísimas gracias a las dos por esta explicación del ciclo estratégico de la sostenibilidad, ¿verdad? Que muestra por medio de una analogía básicamente cómo vamos cultivando el desarrollo sostenible en una empresa, ¿verdad? Cómo crece, cómo se nutre y se logra cosechar hasta polinizar. Gracias también a todos los que nos acompañan el día de hoy y a la Cámara de Industrias como coorganizador de este evento. Entonces, como les decía Floreli, a continuación les vamos a presentar un caso de éxito de una empresa que muchos conocen, ¿verdad? Y que posiblemente vayan a distinguirlo por el interés que ha tenido y las acciones que han ejecutado a través del tiempo en temas de sostenibilidad. Y este es el caso de Automercado, que será presentado por nuestra invitada especial, Silvia Pérez. Y para darles un breve resumen de la gran persona y profesional que nos acompaña hoy, les comento un poco sobre su perfil. Silvia es actual gerente de responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad de Automercado. Ella tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos en materia de emprendimiento, operaciones comerciales, desarrollo de estrategias de comunicación. También ha trabajado mucho el tema de recaudación de fondos y de sistemas de donación. Detrás de su cargo, doña Silvia cuenta con una habilidad natural de apreciar e inspirar a las personas. Desde EVO damos fe de esta habilidad que tiene y logra encontrar un enfoque correcto siempre para cada persona. Además, ha logrado construir relaciones de confianza a largo plazo con colegas y clientes. Es profesional en comunicación y cuenta con una maestría en administración de negocios. Bienvenida, doña Silvia. No, muchísimas gracias por el espacio y a todas las personas que nos están acompañando. Vi un par de nombres ahí de personas conocidas, así que un gran gusto. Muchísimas gracias en serio porque nos permiten comentar y lo hablábamos con Jamie, ¿verdad? Y en general con ustedes de EVO, que es muy importante, y quisiera empezar con eso, que es muy importante ser íntegros y ser íntegros empieza por reconocer que uno no tiene todas las cosas hechas. Y ustedes ahorita están hablando de un ciclo que a mí me parece precioso, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo de la sostenibilidad? Es una manera muy didáctica de entender cómo vamos haciendo las cosas, ¿verdad? El nivel ya de polinización, ya digamos que es al que deberíamos de aspirar, pero entender que esto es un camino, y que podemos en una misma empresa estar en diferentes niveles, en diferentes sectores. Y yo quisiera que pudiésemos conversar de esto específicamente. No sé si quieren empezar a hablar, podemos empezar a hablar de mi tema quizás más cercano, es el que tiene que ver con las alianzas público-privadas. Eso es cuando ya la compañía logra entender, y yo lo veo como desde una perspectiva del ego, entender que uno solo no puede mover la aguja, ¿verdad? Hay compañías muy grandes que quizás sí tienen ese músculo, pero yo tengo mis serias dudas de que todas las compañías lo puedan hacer en todos los ámbitos. Y nosotros hemos tenido la gran dicha y el gran aprendizaje de caminar en conjunto con Fundación Aliarse, con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Hospital Clínica Bíblica para empezar a mover las agujas que tienen que ver con cáncer de mama en Costa Rica. Y por eso tenemos esta gran alianza, que sí es cierto que nosotros la empujamos, nosotros estamos recogiendo fondos, existen todos los proveedores, hay muchísimos proveedores que están involucrados, muchísimos de los proveedores de SECO, los clientes también están involucrados, pero al final
están ejecutando los que realmente saben ejecutar, que en este caso son clínica bíblica, y los que pueden mover la aguja, el tema de salud en el país de una manera sostenible, es la caja. Y podemos empezar hablando de eso y les puedo proyectar, si me permiten compartirles la pantalla, les quiero enseñarles la página web de Alsalus y que hablemos un ratito sobre esto, que es un excelente ejemplo de algo que sí logramos hacer bien. Y después vamos a hablar de cosas que todavía estamos construyendo y que no hemos logrado resolver, porque me parece que por ahí va cómo le ponemos nombre y apellido y lo mandamos a la escuela a este chiquito, digamos, que es el ciclo de la sostenibilidad, ¿verdad? Silvia, esa parte me parece súper bueno que les puedas comentar y además cómo priorizar, ¿verdad? Cómo saber qué temas van primero, ¿verdad? Porque las chicas nos contaban un poco, el ciclo no es, ¿verdad? Ordenado o sistemático, ¿verdad? No es como paso a paso, en la vida real es otra cosa. Entonces, ¿cómo priorizar, ¿verdad? Esos temas que nos hablas ahorita de salud, ¿verdad? ¿Cómo lo ha hecho Automercado? Entonces, también para que les puedas comentar un poco sobre eso. Ok, perfecto. Y entonces empecemos por ahí. Bueno, Movimiento Rosa, que yo creo que todos ustedes conocen o muchos de ustedes conocen esta iniciativa. Movimiento Rosa es una iniciativa que nació en Automercado en el 2008 y que cuando el Departamento de Sostenibilidad se creó en el 2013, el Departamento de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Entonces, esto es una iniciativa que ya existía y que nació de forma orgánica dentro de la organización, porque hay una persona maravillosa que es la gerente de mercadeo, Anabel Durán, que ella se dio cuenta, una de nuestras colaboradoras, Joana, que trabajaba en el departamento de compras, se enfermó de cáncer de mama en su momento, siendo muy joven, y se dieron cuenta en el 2008 que no había suficiente información sobre este tema, que además es un tema material para las clientas de Automercado, ¿verdad? No para la compañía. Y ojo ahí, porque yo creo que ustedes han estado hablando de esto, ¿verdad? De la manera de priorizar. Y bueno, se dieron cuenta que valía la pena realmente entrar ahí, que también, y es una iniciativa que nace realmente desde el corazón, desde el amor, desde la preocupación por el otro, pero que quizás cuando empieza el departamento, cuando surge el departamento, no estaba lo más alineada a los temas materiales. Ustedes van a hacer un análisis de materialidad de la compañía, de una compañía como Automercado, ¿verdad? No les va a salir el tema de prevención y detección temprana de cáncer de mama, porque eso va varios pasos más allá. Pero aquí, y qué dicha que me lo pregunta Jamie, aquí vale la pena que reflexionemos sobre el trabajo que ya estaba hecho, sobre lo importante que era en el contexto país hablar de este tema, y sobre lo que ya se había invertido, sobre todo en términos emocionales. Y aquí les voy a contar una cosa que es bastante, es una infidencia, la verdad. Cuando yo empecé, hice el primer análisis, cuando empezamos con el departamento, yo recuerdo haber hablado con mi jefe, con el vicepresidente comercial, y decirle, vea, don Diego, honestamente esto no tiene absolutamente nada que ver con los temas materiales. Y yo no veo que nosotros debamos de priorizar esto. Y él me dijo algo que a mí, o sea, me caló profundamente y me dijo, vea, yo sé, pero no todas las cosas las debemos medir por ahí. O sea, Automercado, por ejemplo, le apostó al servicio al cliente y a una serie de cosas mucho antes que cualquier otro, ¿verdad? Otra empresa de este tipo en el país. Es un tema de innovación y me dijo, tráigame una contrapropuesta, porque además aquí hay un tema personal. ¿Por qué hay un tema personal? Porque pues dentro, digamos, esposas de los dueños en ese momento estaban dando una lucha contra la enfermedad. Ya Joana, digamos, estaba en el cielo viéndonos. Yo creo que ella siempre nos ve y nos guía en este tema. Entonces me dijo, ¿cómo podemos transformar esto en algo que ojalá tenga un impacto a nivel país?
Entonces se los comento, esto quizás no es el mapeo estratégico, pero había ya algo, un camino ya recorrido, una gran disposición. Y entonces ahí nos dimos a la tarea de identificar cómo se podía hacer esto de la mejor manera posible. Yo creo que ahora, en el 2022, podemos hablar ya de una alianza consolidada desde el punto de vista jurídico, que yo quiero aquí hacer un énfasis en eso, no es una alianza de boca, es una alianza desde el punto de vista jurídico, que sobrevivimos a la pandemia y en donde están trabajando en conjunto dos entidades que no necesariamente trabajan en conjunto en otros temas, porque logramos construir, digamos, logramos hacer un mapeo de las partes interesadas y resolver un punto de dolor para cada una de las organizaciones y ponernos al servicio en este sentido del país y canalizar pues las donaciones de clientes, que eso es la sociedad civil, también de ayudarle a las marcas que están con este tema desde hace muchos años a seguir inspirándose. Y ahorita tenemos resultados que yo realmente estoy muy orgullosa del trabajo que se ha hecho y tenemos que mejorar en la parte de comunicación. Pero esta es una alianza público-privada a la que vale la pena seguirle la pista. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para no hacer esto tan aburrido. Claro, de hecho, les iba a instar a que si tienen preguntas directas también del caso de automercado y demás, las pueden ir colocando en el chat y las vamos a ir planteando. Silvia, le queríamos nosotros consultar, ¿cuáles han sido tal vez esos factores de éxito, ¿verdad? O factores claves para que Automercado haya alcanzado pues el nivel de evolución, ¿verdad? Que tiene hoy en día, que tienes en este momento. ¿Cuáles han sido, digamos, como aquellos checks que uno dice, bueno, esto fue un factor clave y decisivo en nuestro camino? Yo creo que una cosa que es fundamental es el compromiso de la alta dirección. En este caso, ¿verdad? La vicepresidencia comercial siempre ha estado 100% dispuesta, disponible y entusiasmada por el tema, porque les voy a decir, esto es un tema que no a todo el mundo le entusiasma de la misma manera. Entonces yo creo que ese sería un primer tip. Yo creo que ahora el tema de que hay que hacer esto ya no se discute. Yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, pero sí hay que buscar, bueno, ¿a dónde es que para mí es más fácil? ¿Dónde hago clic a nivel más emocional? Porque entonces eso nos permite arrancar como debemos de arrancar. Eso por un lado, obviamente después hay un tema de disciplina, ¿verdad? De establecer una serie de metas y tener pues la disciplina de medir esas cosas a lo largo de la ejecución y a lo largo de los años. La otra cosa es no tener miedo en ser diferente y en ser innovadores. Como yo les digo, nadie se hubiera dicho, pero ¿por qué están priorizando cáncer de mama? ¿Qué es esa cosa tan rara? Bueno, porque ya había un montón de camino recorrido que hace más sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad potenciarlo que dejarlo de lado. Y ahí tal vez, digamos, es mucho, ¿verdad? De lo que conversaban también las chicas, ¿verdad? En la parte de cultivar, de hacer como un análisis, ¿verdad? De no solo las tendencias del sector, sino también del contexto de la empresa, ¿verdad? Del trabajo que se ha venido haciendo. Me parece que es como fundamental en esa parte, ¿verdad? De cultivar la sostenibilidad, de entender, ¿verdad? Cuáles son todas esas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Silvia, ahí tal vez, ¿qué le recomendarías a una empresa que está iniciando en el ciclo? Esos principales, digamos, aprendizajes que ha tenido Automercado a lo largo del tiempo, ¿qué le recomendarías, digamos, a una empresa que está iniciando ahorita en tema de sostenibilidad y como decíamos ahora es, ¿cómo me como este rollo la sostenibilidad, verdad? ¿Cómo bajamos el concepto de desarrollo sostenible y aplicarlo en la vida real en nuestras empresas? Ok, la primera parte que yo creo que es súper, súper importante es que entiendan muy bien el negocio. Entiendan muy bien el negocio y no tanto lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando adentro del negocio. Porque esto es un trabajo que no vamos a hacer solos, necesitamos que nos apoyen. Por lo general, nosotros lo que hacemos más que todo es coordinar, ¿verdad? Coordinar, impulsar
inspirar. Entonces, conozcan muy bien el negocio. Voy a dar un ejemplo concreto. O sea, de repente, si ustedes están trabajando en una pyme, ahí hay una oportunidad que es una oportunidad de negocio para ustedes, ¿verdad? Y de repente cambiar el empaque es lo que hace más sentido, aunque aparentemente si ustedes hacen un análisis de materialidad, que sí hay que tener la disciplina de hacerlo, no sea lo que les sale más alto en prioridad, ¿verdad? Con la métrica que están aplicando. Pero es lo que es más fácil de ejecutar y es lo que les va a dar a ustedes también el rédito más rápidamente. Entonces, lo primero sería conocer muy bien el negocio y después es escoger temas que sean fáciles de escalar y que me inspiren a seguir trabajando en el tema. Que es un poco volviendo a Movimiento Rosa y esta alianza público-privada. Aquí ya había trabajo recorrido. Hubo que ordenar, ¿verdad? O había camino recorrido, hubo que ordenar la casa. Pero yo jamás me imaginé que nosotros en este momento íbamos a estar en este nivel de ejecución y en este nivel de, o sea, que ya estamos en otro nivel, ya esto subió, ya esto trascendió a automercado, trascendió a los clientes, trascendió las mismas diferencias que pueden haber entre el sector de salud público y una clínica y la mejor clínica privada del país. Esto es un tema en el que vamos todos, estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque vimos ganancias rápidamente. Entonces, yo sí les diría eso, hagan un mix, ¿verdad? No solamente lo más difícil de una vez. Ir dando como esos pasitos poco a poco, ¿verdad? Porque si uno no ve resultados de una vez y se ponen metas muy altas, toda la razón, cuesta más implementar. Ahora conversábamos en la etapa de crecer, ¿verdad? Que a veces pensamos que ya tenemos la estrategia, ¿verdad? Ya está en papel y todo muy lindo, pero todavía faltan otros pasos, ¿verdad? Y la parte de nutrir, de ir creciendo, ¿verdad? De implementar la estrategia, de medir realmente si todos esos indicadores van funcionando en la dirección correcta, ¿verdad? O si más bien hay que hacer cambios, es lo importante. Bueno, y hacer esas metas alcanzables es vital, me parece. Sí, y yo no sé, Jamie, ¿usted qué piensa y si está de acuerdo conmigo? Yo muchas veces creo que a veces, a ver, hay que medir todo porque sin medición uno no puede mover las agujas, pero también a veces somos demasiado, yo tengo una personalidad que tiende a ser un poco obsesivilla, entonces a veces quiero medir cosas más de la cuenta, quiero que la aguja se mueva de una manera más de la cuenta y cuando me veo con una cantidad de trabajo, estoy desbordada, que no puedo, y no necesariamente es lo que me va a dar los resultados más rápidamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también yo creo que hay que aprender a parar y a decir, ok, voy a ver qué es más estratégico en este momento y que no me dé miedo, ¿verdad? También usar a veces un poco más de intuición de por dónde ir. Insisto, no quiere decir que no tengan que medir las cosas. Nosotros, por ejemplo, usamos la plataforma de Susti para llevar todos los temas que tienen, indicadores que tienen que ver con bandera azul. Y eso es fundamental y es importantísimo, ¿verdad? Pero no significa que no haya algunos temas que, aunque no los estemos midiendo, nosotros sepamos, bueno, por aquí va y hay que priorizar esto. Y no desesperarme porque no lo estoy midiendo. Voy a dar un ejemplo concreto. El 70% en este momento, porque ya hemos logrado reducirlo, de las emisiones de CO2 de automercado tienen que ver con las fugas de gases refrigerantes. Eso es una cosa muy específica del sector. Yo no he encontrado, y más bien si alguien me puede guiar, yo se los agradezco, pero yo no he encontrado nada en la región o en Costa Rica, digamos, adaptado para la realidad de aquí, que me diga, vea, estos son los estándares, una compañía igual que la suya, ¿verdad? Porque no es lo mismo una planta de producción que está usando sistemas de enfriamiento que nosotros, ¿verdad? Con los diferentes formatos de tiendas que tenemos y demás. O los camiones, etcétera. No es lo mismo una planta de manufactura que una cadena de supermercados. Yo no he encontrado en la región ejemplos concretos a los que yo me pueda pegar, ¿verdad? Decir, bueno, aquí hay un líder y me voy a pegar en este sentido. Hay compañías que tienen presencia global y están publicando cosas a nivel global,
pero no es lo mismo tener un supermercado, operar aquí un supermercado que operarlo en un país donde hay climas extremos, ¿verdad? Entonces, pues a veces hace mucho calor, pero después hace muchísimo frío, entonces eso es otro tema. Ahí, por ejemplo, yo no tengo las mediciones que yo quisiera tener o que quisiera tener un ingeniero industrial, ingeniero ambiental que esté en ese tema, pero yo sé que eso es un punto de dolor para mí. Entonces yo busqué una serie de referencias a nivel global. Yo sé, por ejemplo, en ese sentido los europeos tienen muy buenos datos publicados, y es público, no me cuesta un 5. Bueno, yo ya sé que la meta es que tendríamos que estar en un 15%, o sea, las fugas naturales de estos sistemas es más o menos un 15%. Ahí no hay lugares donde tiemble. Yo siempre pienso en eso y aquí se lo digo con toda la transparencia, ¿verdad? Es un gran paréntesis eso. Era las referencias que yo tengo de que, no sé, es en Inglaterra ahí, que por ejemplo, que ese es un buen ejemplo, ahí no tiembla, ¿verdad? Pero yo sé que yo debería acercarme a ese 15%, ese 20%. Entonces estoy trabajando y priorizando con base en eso, a pesar de que no tengo todos los datos. Y es un tema material, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso les explico o más bien los dejé más, más enredados. Me parece súper acertado porque da mucho la frase, que a veces dicen, ¿verdad? Que usted tiene que escoger los indicadores, pero no medir absolutamente todo, ¿verdad? Como ir viendo cuáles son esas líneas, ¿verdad? Que queremos entender, pero no precisamente estar pues en el día a día con todos los datos, ¿verdad? Primero gatear y después caminar, básicamente. Y les voy a contar algo en ese sentido. Una vez que uno identifica eso, ¿cuál es mi trabajo ahora? Es inspirar por ejemplo, a una Catalina Carmiol, que ella es la que ve toda la parte de proyectos de construcción de la inmobiliaria de la corporación, sensibilizarla con este tema, inspirarla y que siempre que esté haciendo un nuevo diseño se acuerde de mí y diga, bueno, yo voy a tratar de meter aquí, no sé, CO2 y no R404. O mira, me voy a acordar del Departamento de Sostenibilidad y de lo que eso significa en términos de calentamiento global a la gente de operaciones, ¿verdad? Si la gente de operaciones en el punto de servicio, algunos de los puntos de servicio nuestros, sabe que esto es una cosa que tiene un potencial de calentamiento global muy, muy alto, me ayudan a reportar la fuga más rápido. Exacto. Y no me espero 3 meses después a tener la medición y estar revisando los resultados y darme cuenta de qué fue lo que pasó. Entonces, en eso es importante, digamos, ser flexibles y que ustedes agarren sus batallas, 3 o 4 batallas, ¿verdad? Que sean relativamente fáciles de resolver y entender que es un camino. Yo estoy siendo súper transparente, es un 70% de mis fugas. Yo debería estar en un 15 o un 20. Tengo un camino largo todavía por qué recorrer. Y bueno, y ahí vamos, ¿verdad? Silvia, ¿cómo han hecho en esta parte de inspirar, ¿verdad? A otras personas directamente con los proveedores? ¿Cómo irlos involucrando, digamos, también en toda esta conciencia, ¿verdad? De responsabilidad social, de sostenibilidad en todas las dimensiones. ¿Cómo han logrado, digamos, inspirarlos, involucrarlos? Bueno, aquí hay que ser humilde. La verdad es que mucho de este trabajo lo hizo la parte comercial en su momento, como yo les decía, con este programa de Movimiento Rosa, que era un tema que tal vez es más fácil de entender que temas ambientales, por ejemplo, o que temas inclusive económicos, ¿verdad? Porque todo el tema de cadena de valor es un tema que yo creo que en este país, y bueno, usted es experta en este tema mucho más que yo, hay un gran camino que recorrer, hay muchas cosas muy lindas que podemos hacer. Entonces ahí yo creo que es muy importante trabajar de la mano comercial y entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que le sirve al otro? No tanto imponerme yo, sino, bueno, ¿qué es lo que le sirve al otro? Y desde ahí capitalizar y escalar. En el caso específico de nosotros, además hemos tenido la gran bendición de que se han ido moviendo a nivel global ciertas compañías, y les voy a hablar específicamente de Coca-Cola, de Nestlé, las productoras de café,
el sector agrícola, todo un sector agroexportador a nivel global, digamos que está con el tema de agua. Aquí yo creo que eso en cualquier momento me cae a mí y entonces tengo que correr a ver cómo lo potenciamos. Y eso me ayuda entonces mucho a yo poder responderles a ellos y hacer una cosa en conjunto. Y les puedo comentar, con Coca-Cola ha sido una bendición, un privilegio trabajar, porque ellos tienen metas muy concretas, específicamente que tienen que ver con recuperación de empaques y posicionar este tema, y logramos hacer un match. Entonces yo estoy potenciando lo mío, que es mío material, con lo de ellos, y se nos pegó ahorita Nestlé, y yo creo que ahorita se nos va a empezar a pegar el resto, ¿verdad? Ojalá también Dos Pinos, ojalá FIFCO y demás, porque esto es un tema más global, ¿verdad? Global no a nivel, no mundial, sino del conjunto del negocio. Entonces yo creo que por ahí vale la pena, pregúntenle, siéntense con sus proveedores, con sus... ¿A dónde le duele a usted el tema de la sostenibilidad? ¿Cómo podemos hacer algo en conjunto? ¿Qué aporta usted? ¿Qué aporto yo? Nos preguntaba Catherine Suárez que ha hecho Automercado en temas de manejo de residuos, y ahora que tocabas el tema tema de residuos con FEMSA, ¿verdad? Con Coca-Cola, y con las demás empresas, si han trabajado este tema, alguna otra iniciativa, alguna atracción en manejo de residuos. Sí, bueno, aquí hay como varios niveles y lo podemos ver. Déjenme buscar un momentito aquí el informe de sostenibilidad. Yo con mucho gusto aquí estamos, porque es más fácil verlo que oírme. Yo ojalá conversaran un poquitico más. Es que son ¿qué? ¿Como tímidos o ya los agarramos cansados? Los agarramos ya casi en lo último. Eso es. Entonces vamos a ver si ahí están viendo mi pantalla o no. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces le cuento a nuestra participante, le cuento que aquí hay varios niveles, ¿verdad? Uno está la parte operativa, que ahí lo puede ver, el informe de sostenibilidad. Yo estoy trabajando en la segunda, en un informe que va a salir ahora. Yo espero que en los próximos 15 días o tal vez a final de mes ya salga el informe nuevo. Este es un informe más viejito. Pero lo primero fue empezar desde casa, y ahí pueden ver los datos. Pero ¿qué es importante aquí? Vean, nosotros tenemos una serie de retos muy grandes con, por un lado, residuos y por otro lado, valorizables. ¿Qué tengo yo que es súper, que es complicado? Uno tiene que ver los desechos cárnicos. Eso es un tema que yo todavía estoy resolviendo. Está semi resuelto. Lo podemos hablar aparte después si en algún momento quisiera, y en realidad lo debería hablar más con Roberto que conmigo. Pero ese es un tema, digamos, que hay que resolver y que es un tema país. Entonces, ahí hay una oportunidad para hacer algo en conjunto, no solamente conmigo, sino con otras personas más del sector. Otro tema que tiene que ver con los residuos de aceites, ¿verdad? Que hay aquí en Costa Rica la legislación es maravillosa, pero no tanto la manera como lo vamos a resolver, ¿verdad? A veces somos un poco más papistas que el Papa. Pero en este momento se está reutilizando y inclusive se está utilizando para hacer jabones y demás. Pero también ahí yo tengo una oportunidad de mejora grandísima. Esa es en la parte de orgánicos. La parte de orgánicos seguimos buscando alternativas para poder, ojalá, trabajar con todo el tema de orgánicos. Sin embargo, por el tipo de orgánicos que nosotros producimos, que tenemos muchas cosas ácidas, y aquí no sé si hay ingenieros que lo entiendan mejor que yo, ingenieros químicos o biólogos. No es tan fácil, digamos, tener composteras, eso no es tan sencillo. Entonces, ese es un tema que yo tengo ahí pendiente, ¿verdad? Ese es un tema que yo tengo pendiente. Ahora, ¿en qué sí he trabajado, que estamos trabajando fuertemente? En todo el tema que tiene que ver con la gestión de valorizables dentro de la compañía. Eso sí estamos haciendo un gran esfuerzo, digamos, pues obviamente por gestionar adecuadamente el cartón, los plásticos, básicamente. Pero además, eso es la parte de lo que recogemos.
Pero además, hacia afuera y con marca propia, estamos trabajando en cómo aprendemos aquí en el país, y esto es un aprendizaje que también tiene que empezar desde nosotros, a reciclar adecuadamente y a volverle a dar ese valor eh, a los empaques. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con Coca, y aquí lo pueden ver más, aquí está, este es el punto limpio móvil, esta es una información que está desactualizada, pero les puedo decir, hemos recogido como 7 toneladas, somos el punto limpio móvil más exitoso de América Latina. Esto es una alianza que estamos haciendo en conjunto con Coca-Cola y ahora también con Nestlé. Y el potencial es inmenso. Todavía tenemos un largo camino que recorrer en este sentido, y no sé si con eso le contesto. Me parece que ha sido una gran labor y lo importante también es todos esos próximos pasos y cosas que también tienen pendientes, ¿verdad? De que esto no termina y que vienen más metas y proyectos, ¿verdad? A completar. Silvia, y ya para terminar incluso, ¿verdad? Sobre esta misma acotación que hacíamos, ¿cuáles son las siguientes etapas o pasos en la visión sostenible de Automercado? Nos comentabas que ahorita viene la publicación del reporte. ¿Cuáles son, digamos, esos próximos pasos de Automercado? A ver, ¿qué pasos tenemos? A mí me gustaría trabajar en más alianzas público-privadas, me gustaría organizar más al sector privado alrededor de esto. Yo creo que hay una gran posibilidad también de empezar a gestionar cosas desde el impacto social con otras personas. Tenemos un proyecto, por ejemplo, muy lindo con Fundación Lloverá, otro con Fundación CIFAIS. Ojalá podamos seguir haciendo más cosas de estas, pero además potenciar lo que ya existe, ¿verdad? Yo creo que también eso es muy importante, potenciar lo que ya existe y aprender, ¿verdad? Tener esa disposición de aprender, de adaptarnos, porque si bien es cierto que ¿verdad? Muchos de las, ahora, por ejemplo, la Unión Europea acaba de publicar una serie de manuales, diría yo, todo lo que tiene que ver con taxonomía ambiental y taxonomía social, ¿verdad? Que eso también ahí se los dejo por ahí porque vale la pena que les sigan la pista y es súper bueno como referente. Sin embargo, esos son ellos, nuestra realidad es un poquito distinta, ¿verdad? Nuestro marco legal es distinto. Entonces, yo sí creo que vale la pena agarrar uno o dos temas, no, nada más, que muevan el país hacia una dirección y que trabajemos en conjunto sobre eso, ¿verdad? Porque al final así como el sector privado es el creador más grande de trabajos en este momento en el país, y aporta para que el país siga, ¿verdad? Para que haya impuestos, para que colabora con el pago de impuestos, para que haya carreteras, para que nosotros desde sostenibilidad y desde el sector privado, yo creo que podemos empezar a mover una serie de indicadores eh, que son fundamentales para nuestro propio desarrollo y el desarrollo de las generaciones futuras. Perfecto. Ahí ya para finalizar, retomando, ahí nos comentaba Oscar, sí, que si no había un punto de comparación, lo importante siempre es analizar las tendencias, así es, analizar todas estas tendencias. Irving nos hacía una pregunta que incluso tal vez la podemos retomar. Silvia nos va a hacer el honor de escribir un artículo después de este webinar, entonces incluso les puede comentar un poquitito. Perfecto. Porque Irving nos comentaba cómo podría interesar a un gerente para emocionarlo, ¿verdad? Concientizar sobre la sostenibilidad, porque usualmente busca un beneficio económico, cómo sobrepasar esa barrera, ¿verdad? Entonces... Vean, aquí es muy fácil, le voy a decir así como, si es la persona de finanzas, y yo tengo un colega al que quiero y respeto muchísimo, que se llama Pablo Ponce de León, que pues él no trabaja aquí, trabaja afuera, y él viene del sector de auditoría, ¿verdad? O sea, y es el CFO de una compañía inmensa de energía para una gran región. O sea, bueno, eso es, como digo yo, de mis amigos súper poderosos. Y como tengo una relación personal con él, yo le puedo preguntar, mira, ¿a dónde es que le duele a los financieros? ¿Cómo yo le explico esto a mi CFO? Entonces, esa red, y es muy bueno porque también tener ese tipo de interacciones con gente además con la que uno se sienta seguro, porque a veces eso dentro de las compañías no lo puede hacer,
y para eso existen espacios como los que crean ustedes, AED, la misma Fundación Aliarse, o sea, espacios donde haya cosas de colegas, donde yo le pueda preguntar a alguien, vea, o inclusive aquí, busque aquí en la lista, ¿quién? Y dice, vea, yo voy a preguntarle a fulanita tal. Yo en la medida de lo posible trato de ayudar a todas las personas en la medida de mis posibilidades, a veces no me da chance. De ayudar a la gente, sobre todo a la gente que es profesional. La gente que está estudiando no me da la cobija, desafortunadamente, ¿verdad? Pero pregúntele, ¿a dónde le duele? ¿Cuál es el indicador que a usted le interesa? Ok, a usted lo que le interesa es que el retorno de la inversión mejore. ¿Qué pasa si yo, haciendo una medición de bandera azul, yo me doy cuenta que la factura de agua es de esto, y con una serie de medidas, solamente con medir una serie de cosas y pongo una serie de medidas, me baja el consumo, pero además me va a impactar también la parte económica. Tal vez no es el agua, tal vez lo que vale más la pena tiene que ver con electricidad. Pero vea dónde le duele a esa persona. O sea, dígale a él, bueno, ¿cómo le puedo ayudar yo a usted? Y después le pide el favor de vuelta, ¿verdad? No se deje. Después le dice, bueno, yo le ayudé, ahora le toca a usted a mí. Así es, así es. Silvia, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, exponernos el caso de Automercado y esos puntos de dolor y retos que tienen ahora hacia adelante. Les agradecemos también un montón a las personas que se participaron hoy y se conectaron. De parte del equipo EO, un honor haberles traído este espacio. A la Cámara de Industrias también muchísimas gracias por la coorganización. Recordarles nada más que todas las personas que se registraron les va a llegar el video y la presentación por medio de correo electrónico y también los datos de contacto de nosotros. Por ahí también podemos incluir un dato de contacto de Silvia por si quisieran hacer alguna otra pregunta. Y les dejamos también en pantalla el código para aquellos que quieran agendar alguna hora de asesoría gratuita con nosotros y realizar un diagnóstico preliminar sobre el ciclo estratégico de la sostenibilidad y así entender un poco más en qué fase está su empresa. Y bueno, sin más por ahora, me despido, le doy la palabra a Tatiana para que haga el cierre y muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a los que se mantienen conectados, a ustedes, de verdad que ha sido un gran aprendizaje y ha servido para aclarar bastantes dudas también en el proceso. Igual yo sé que las personas que están conectadas les interesa mucho esa asesoría gratuita porque siempre viene bien, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la disponibilidad de hacer esta charla. A doña Silvia, gracias por participar. Y yo sé que no va a ser la primera, sino que vamos a organizar otras más, entonces para que todos estén atentos de las charlas que tenemos programadas durante las semanas en nuestras redes sociales, que quedan completamente invitados. Así que tengan una linda tarde, un buen provecho. Aquí paro la grabación, nosotros se las vamos a compartir